aplicamos esta Santa Misa por los padres difuntos de Marisol Varela. Y al comenzar este sagrado misterio del altar, imitando lo que hizo tantas veces Santa Rita, pidamos perdón a nuestro Creador de los pecados que hemos cometido. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, nos concedas la sabiduría de la cruz y la fortaleza con las que te dignaste enriquecer a Santa Rita de Casia, para que,
padeciendo con Cristo en la tribulación, podamos participar más íntimamente en su misterio pascual. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, que vuestra caridad no sea una farsa, aborreced lo malo y apegaos a lo bueno. Como hermanos, sed cariñosos unos con otros, estimando a los demás más que a uno mismo. En la actividad no seáis descuidadosos, en el espíritu manteneos ardientes. Servid constantemente al Señor, que la esperanza os tenga alegres. Estad firmes en la tribulación, sed asiduos en la oración. Contribuid en las necesidades del pueblo de Dios. Practicad la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid si no maldigáis. Con los que se ríen, estad alegres. Con los que lloran, llorad. Tened igualdad de trato unos con otros. No tengáis grandes pretensiones, sino poneos al nivel de la gente humilde. No presumáis de listos, no devolváis mal por mal. Procurad la buena reputación entre la gente. En cuanto sea posible, por vuestra parte, estad en paz con todo el mundo. Amigos, no os toméis la venganza, dejad lugar al castigo divino, porque está escrito: la venganza es mía, yo daré lo merecido, dice el Señor. Más aún, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, y así lo abrazarás de remordimiento. No te dejes vencer por el mal, vence el mal a fuerza de bien. Palabra de Dios. Espera en el Señor, sé valiente. Espera en el Señor, sé valiente. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿qué me hará temblar? Espera en el Señor, sé valiente. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declara la guerra, me siento tranquilo. Espera en el Señor, sé valiente. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando tu templo. Espera en el Señor, sé valiente. Él me protegerá en su tienda el día del peligro, me esconderá en lo escondido de su morada, me alzará sobre la roca. Espera en el Señor, sé valiente. Señor, enséñame tu camino, guíame por la senda llana, porque tengo enemigos. Espera en el Señor, sé valiente. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él,
ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante, así seréis discípulos míos. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un minuto. Per Angelica dicta, recordamos hoy a Santa Rita de Casia, aquella niña que, bautizada Margarita Lotí, que nosotros conocemos como Rita, que nunca pensó estar en los altares, que nunca pensó que 560 y tantos años después de su muerte, aquel 22 de mayo de 1457, que alguien pudiese recordarla, que alguien pudiese hacer memoria de su vida porque vivió santamente. Todas sus ansias, todos sus deseos, todo aquello que ella anhelaba era vivir por y para Dios, por y para los demás. Y así lo hizo, como hija, aquella hija obediente, dócil a sus padres, que en muchas ocasiones probablemente no comprendía lo que ellos esperaban de ella, pero como el que obedece nunca se equivoca, Rita, con humildad, obedecía a sus padres. Como esposa, una esposa que en ese momento, por obediencia a sus padres, llega al matrimonio sin querer casarse, porque todos sus deseos eran dedicar su vida a Dios, no en el matrimonio, sino en la vida religiosa. Una esposa que se verá colmada de sufrimientos humanos, que se verá llena de preocupaciones en la vida matrimonial, por aquel esposo que tantos disgustos le da, que tan mal pues la recibe en su casa. Pero ella, como hemos escuchado en la primera lectura, no miraba lo malo del esposo ni miraba lo malo de nadie, sino que buscaba lo bueno de esa persona. Y al igual que Cristo, imitando al mismo Cristo, trató una y otra vez de, desde esa cruz, desde ese sufrimiento, alcanzar la gracia de Dios, el poder de Dios con la oración y con los sacramentos, que la fortalecían para vencer todos esos males que estaba sufriendo, para vencer todas esas cosas que de una u otra forma le estaban quitando la paz en el día a día. Como ella se dio cuenta desde muy pronto del poder de la oración y cómo esa oración le llevó, por el poder de Dios, a ganar con el bien todo ese mal que estaba recibiendo en su vida de matrimonio. Cuenta la historia cómo al final de sus días su marido Paolo se convierte. Y no solo se convierte, sino que toda esa vida de maldad, toda esa vida
pues que estaba haciendo sufrir a su mujer, a su esposa, cambia radicalmente por una vida que podríamos decir santa. Eso nos lleva a pensar dos cosas. Primero, en el poder de la oración. A veces rezamos poco por desgana, por desidia, porque tenemos muchas otras cosas que hacer, a lo mejor menos importantes. Pero si fuéramos conscientes del gran poder que tiene nuestro hablar con Dios, nuestro hablar con el Creador, veríamos cómo eso nos iría transformando por dentro y por fuera. Y cómo ese poder de Dios que se manifiesta ya no solo en los sacramentos, sino también a través de la oración, empezaría a transformar radicalmente toda nuestra vida. Nos lo decía el Señor en el Evangelio, tenemos que dar frutos. Un cristiano no puede ser como el común de los humanos, como el común de los que no creen en Dios o creyendo lo tienen abandonado, sino que hemos de buscar el querer dar cada día más frutos buenos, no quedarnos estancados, no quedarnos pues a ver si vienen por sí solos, sino que hemos de querer buscarlos, como lo hizo Santa Rita. Decía que como hija, como esposa y como madre. Una vez que fallece su esposo, aquellos hijos que con tanto mimo, con tanto sacrificio había criado, pues parece que tampoco le dan la paz. Parece que todo se convierte en un cúmulo de dificultades, de complicaciones, de venganzas, de dolores para una madre. Pero ella, amándolos intensamente, pide a Dios que antes que hagan algo malo, prefiere que se mueran, prefiere que den su vida a Dios. Y por último, como religiosa, aquel anhelo que había tenido desde su más tierna infancia se vuelve a manifestar ya viuda, ya sin hijos, y quiere dedicar pues el resto de sus días a Dios, en la oración, en la vida de comunidad con las agustinas, en la vida pues con aquellas otras hermanas que como ella buscaban y buscan a Dios en el día a día, de dedicar gran parte del tiempo del día para Dios, para la oración, para los sacramentos, para vivir ese amor de Dios en la vida consagrada. Ella lo consiguió, ella venció, ella buscó durante todo su existir esa presencia divina que le llevaba a dar frutos hacia los demás. Si tú y yo no buscamos a Dios, si tú y yo no encontramos a Dios, si tú y yo no vemos más frutos buenos en nuestra vida, es porque no lo estamos intentando, es porque no lo estamos haciendo bien. Y si tú y yo queremos que Dios empiece a fructificar en nuestra existencia, queremos cambiar nuestra vida, queremos de una vez para siempre ser santos de verdad, es decir, ser felices de verdad, empecemos a tomarnos en serio lo que nos pide el Señor, tenerlo a Él, y solo lo vamos a conseguir a través de los sacramentos, a través de esa confesión frecuente bien hecha, a través de esa celebración dominical de la Santa Misa y, si podemos, por la semana también, a través de las obras de misericordia para con nuestros hermanos, esas 14 obras de misericordia, esas 14 obras de amor hacia los demás, sin esperar nada a cambio, sin esperar nada de los demás por el bien que les hacemos. Ese fue el secreto de Santa Rita. Decía San Juan Pablo II que Santa Rita buscaba en Cristo crucificado parecerse a Él, que con los dolores, con los sufrimientos, en la misma cruz, Él estaba ama a aquellos que le hacen daño. Pues que nosotros busquemos también todo eso,
que en la enfermedad, en el sufrimiento, en esa persona que me hace daño, que me quita la paz, en esos momentos de más dificultad, imitemos a Cristo, imitemos a Santa Rita, que en esa cruz el Señor nos dé fortaleza para amar más esa situación, para amar la enfermedad, para amar la persona que me hace daño, para amar la situación que me quita la paz. Pidamos su intercesión, que nos libre de esta pandemia, de esta peste que nos está quitando esa paz que tanto necesitamos en estos tiempos, y sobre todo que nos ayude con su intercesión a ser más santos, a ser más felices, porque al fin y al cabo Dios, que nos ama intensamente, lo único que quiere de nosotros es que seamos felices. Hagámosle caso y busquémoslo pues con intensidad, con pasión. Nos ponemos en pie. Presentemos ahora al Señor nuestras súplicas y peticiones por medio de Santa Rita de Casia, intercesora y abogada nuestra. Por la Santa Iglesia de Dios, para que sus hijos logren la perfección en todos los estados de vida y a ejemplo de Santa Rita sean signos de perdón y reconciliación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te rogamos. Por las madres de familia, para que desempeñen con entusiasmo su tarea educadora y logre que reine en el hogar el amor y la comprensión, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las viudas que viven en soledad, por los matrimonios separados, por las familias que sufren, por los que viven atribulados, por las dificultades de esta vida, para que experimenten la protección de Dios, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por nuestros familiares y amigos difuntos, para que gocen de la Pascua eterna, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Por los que celebramos con gozo la fiesta de Santa Rita, para que siguiendo sus ejemplos, vivamos con autenticidad el Evangelio, amándonos y perdonándonos mutuamente, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Y vamos a pedir por todos los que están padeciendo la peste del COVID-19, por todos aquellos que sufren por toda esta situación. Y especialmente pedimos por todos los que han muerto de la peste, por todos los que mueren solos, por los que nadie reza, por todos aquellos que se sienten abandonados. Roguemos al Señor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Señor, escucha con bondad nuestras súplicas y protégenos con la intercesión de tus santos, para que sirvamos dignamente en tu altar. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecunda sin cesar a tu Iglesia, con vitalidad siempre nueva, y nos das así pruebas evidentes de tu amor. Su insigne ejemplo nos anima y a su permanente intercesión nos acogemos, para que se cumplan tus designios de salvación. Por eso, Señor, nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Rita y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Julián, al orden episcopal, al clero y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero de
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. El cuerpo de Cristo. Recordemos, para comulgar tenemos que guardar las distancias y especialmente estar preparados. Tenemos que estar en gracia de Dios, es decir, sin pecado. A veces la gente piensa que es obligatorio comulgar, recordemos, es obligatorio por Pascua, pero antes confesándonos. Por eso que nadie se sienta obligado si no está preparado con esa gracia divina, con ese estar sin pecado, con ese perdón de los pecados que Dios nos da. Pueden comulgar en la boca o en la mano, pero si lo hacen en la mano tiene que ser sin guantes, sin los guantes.
al celebrar el nacimiento de tus santos para el cielo, te pedimos, Señor, que alimentados sacramentalmente gocemos de los bienes eternos con los que ahora nos sentimos fortalecidos por tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Glorificad al Señor con vuestra vida. Podéis ir en paz.